esta época es riesgoso. Le hace una gran contribución a Colombia, porque es un aporte a la historia y una prevención sobre los riesgos del futuro. No hace parte de historiadores con sesgo. Él es un investigador independiente, un gran profesional. A mí me ha dado también el honor de hacer el prólogo de su libro. Ustedes van a encontrar en el libro temas de la historia universal, de la historia latinoamericana, la conexión con los problemas colombianos de violencia. Van a encontrar temas que se relacionan con el presente y temores fundados sobre el futuro. Cuando uno lee La trampa del elefante y empieza por el título, se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué nos anticipa Guillermo que va a haber trampas en este proceso? Todos son inferencias. Futurología incierta, no. Yo creo que la precaución que trae este libro en favor de la democracia colombiana se sustenta en las trampas que ya hemos padecido. No voy a recorrer hacia atrás, ustedes lo conocen muy bien. Veamos lo que está ocurriendo hoy y su relación con el futuro. Guillermo dice, aquí hay un camino de toma del poder por estos grupos terroristas. Esa es la gran trampa a la democracia colombiana. Y yo creo que esa trampa ya la ha venido sufriendo la democracia colombiana en varias expresiones en los últimos años. La trampa terrorista logró afectar la seguridad. La trampa terrorista ha logrado confundir conceptos de los colombianos. La trampa terrorista está cambiando en contra del ordenamiento jurídico, los valores democráticos. La trampa terrorista ha logrado hasta el momento crearle al país inmensas dificultades en materia de impunidad, en materia de derechos políticos para el terrorismo y en materia de su agenda económica y social. Si ya hemos vivido esas trampas y los tramposos han tenido esos éxitos, ¿por qué no mirar con todo el cuidado el libro de Guillermo Rodríguez? Yo creo que algo que le da validez y legitimidad al libro de Guillermo Rodríguez es que parte de la trampa que él advierte ya la ha sentido el país. La trampa que nos han hecho de acabar con la seguridad. El presidente de la República, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, se olvidó de la seguridad y se dedicó al diálogo con el terrorismo. Hace 4 años se le decía a los colombianos que la seguridad era un valor democrático, una fuente de recursos. Hoy se les dice que es la guerra repudiada. Ya con la trampa nos ganaron un gran deterioro del concepto de seguridad en perjuicio de toda Colombia. Con la trampa han logrado algo que está convirtiendo a la luz de analistas de la izquierda el proceso de La Habana en algo irreversible. Pusieron de igual a igual al Estado democrático con el terrorismo. En las condiciones históricas de la sociedad colombiana, eso debería ser inaceptable. Es que el tratamiento de pares lo ha aceptado la historia cuando, por ejemplo, se hace un acuerdo entre una dictadura y una insurgencia contra esa dictadura. Aquí es inadmisible el tratamiento de igualarlos, porque aquí hemos tenido una democracia respetable. Hace pocos días el magistrado, hombre muy brillante, en el Congreso de la República, al referirse a una condecoración, hacía un discurso sobre todos los pecados de la democracia colombiana. Yo en alguna forma, José Obdulio Alfredo Dastávalos, yo lo entendí como exculpatorio de la FARC.
como la justificación de que éramos iguales. Lo que olvidó el magistrado es que la democracia colombiana ha tenido la capacidad de corregir sus vicios. Cuando la democracia colombiana ha errado, ella misma ha sido capaz de superar sus errores, lo que le da más mérito. Y yo creo que esa tesis la vamos a tener que defender nosotros, porque la otra es, ¿no? Es que aquí los que fueron enemigos del Estatuto de Seguridad dicen que con el Estatuto de Seguridad nos pusimos al mismo nivel de la FARC. Aceptemos, y gracias a la discusión, muchas argumentaciones de esas, pero es que el propio Estado colombiano corrigió eso. La propia democracia colombiana ha corregido lo que habrán podido ser las dificultades, las limitaciones, errores de nuestra democracia. Ya la trampa ha logrado no solamente igualar el Estado con el terrorismo, que era una gran pretensión histórica de la FARC. Entonces están felices porque ya están negociando de igual a igual. Ya nos hicieron olvidar que el Estado colombiano es democrático y que la FARC es el mayor grupo secuestrador del mundo, el mayor cartel de cocaína del mundo y el mayor reclutador de niños del mundo. El procurador nos decía cómo entre el año 1998 y el año 2003 la FARC secuestró 14.794 personas, con los 3 secuestros reportados antes de anoche en el Cauca. En estos 2 años de diálogo ya completa 65. Todo ahora se reduce a la liberación del general Alzate, a ese ambiente que están creando para recibirla como euforia, no en favor de la sociedad colombiana, sino de premio al terrorismo. Entonces ya el país lo van a poner, no a pensar en función del castigo de los secuestradores, sino en función del premio, porque liberaron al general Alzate, cuando han secuestrado alrededor de 65 personas en estos 2 años, lo reportado, más todos los secuestros que no han necesitado hacer, porque ya han logrado zonas del país donde para acá van a secuestrar en el Putumayo. Es más fácil lo que están haciendo. Luego la tractomula que está sacando allá en unos tanques combustible, o me pagan extorsión, o aquí le pago la tractomula, o le hago derramar el líquido, o se le incendia. Han encontrado una manera de ejercer esa acción sobre la sociedad colombiana sin secuestro, y eso lo está pasando el sector del país. Por algo, la FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo. Leía una escritora en El Espectador, decía que esos excesos míos de Uribe, en nombre de la guerra, vinculando la FARC al asesinato de los niños de los estudiantes de Guerrero, ¿verdad? En los computadores de Raúl Reyes salió esa vinculación con ese cartel de Adán, con nombres propios, y la FARC es el mayor proveedor de cocaína de los carteles de México. Y aquí lo que se está comprobado es que el asesinato ha sido a cargo de estructuras criminales del narcotráfico. La FARC es el principal reclutador de niños en el mundo. El estudio revelado por la Procuraduría también indica que el 67% de los integrantes de la FARC corresponde a personas que la FARC reclutó siendo niños, los secuestró y allí los mantuvo. Cuando el gobierno nuestro empezó, la FARC tenía 18.000 personas en uniforme, aproximadamente, cifras de la inteligencia militar, y 12.000 que eran milicianos. Entonces yo hago cuentas y eso da que 20.000 de esos 30.000 fueron reclutados niños. Eso no tiene par en el mundo. Entonces este grupo, con esos 3 campeonatos, el del secuestro, el del tráfico de drogas, el del reclutamiento de menores, ha logrado hoy que el pueblo colombiano caiga en la trampa de que pongan ese grupo de igual a igual con el Estado democrático de Colombia, que ha tenido la virtud de ampliar su democracia todos los días y de corregir sus errores. Otra ganancia de la trampa. La trampa ya logró que pusieran a las Fuerzas Armadas en el nivel del terrorismo. Discutíamos ahora con Alfredo Ramírez, que no es fortuito, no es un improntus,
que la Fiscalía hable de que lo del general no fue secuestro, sino retención. Eso tiene antecedentes. Que la legislación de este gobierno ha puesto en igualdad de condiciones, en el mismo nivel, a las Fuerzas Armadas institucionales con el terrorismo. ¿Por qué lo digo? Lo digo por las piezas legislativas adoptadas en este gobierno y por la doctrina, empezando por el discurso del presidente. El marco jurídico para la paz puso en el mismo nivel de victimarios, la ley de víctimas, perdón, puso en el mismo nivel de victimarios a los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia con el terrorismo. El marco jurídico para la paz condiciona las soluciones jurídicas a las Fuerzas Armadas a que se haya logrado un acuerdo con el terrorismo. Y el discurso, y cuando se habla de que el terrorismo es actor del conflicto, se pone en la legislación y además lo repite permanentemente el discurso presidencial, ¿qué se infiere de allí? Lo que claramente escuchamos en Buenaventura del labios del presidente de la República hace pocos días, es que estamos en una guerra entre las fuerzas institucionales y la guerrilla. El discurso es consecuente con la legislación, los pone de igual a igual, y dice eso sobre texto de proteger a la población civil, pero con el pretexto de proteger a la población civil lo que hace es validar el asesinato y el secuestro de soldados y policías, y eso es inadmisible. ¿Cómo pretende esta democracia que las Fuerzas Armadas nos protejan si hoy ellas se sienten igualados con el terrorismo y sometidos a la mayor desprotección? El terrorismo ha ganado mucho en las trampas, ya ha logrado que amplios sectores del país quieran que en aras de la paz se amplíe el concepto de delito político para darle impunidad a delitos atroces. La verdad es que puede que haya una ciudad del mundo, en otro país, donde el narcotráfico no sea un delito atroz. Aceptémoslo gracias a discusión. Pero entonces el narcotráfico en Colombia va a ser un delito político, como lo han propuesto recientemente. Cuando el narcotráfico en Colombia ha sido el que pagó el holocausto de la justicia, ha sido el financiador de toda esta crueldad. ¿De dónde sale la plata para el carro bomba del Club del Nogal? Para la bomba lata contra el doctor Fernando Rondón. Sale el narcotráfico. Entonces aquí el narcotráfico no debe ser subsumido por el delito político, sino por el delito atroz. O el secuestro. Una organización que tiene en su historia alrededor de 37.000 secuestros, esa manera sistemática de secuestrar niños, civiles de todas las edades e integrantes de la fuerza pública. Entonces ahora ya no va a ser el delito de lesa humanidad por la crueldad y la sistematicidad, sino el delito político por la conexidad. Y eso lo ha logrado. Entonces mostramos cómo el terrorismo viene avanzando exitosamente en ganar con sus trampas. Lo que ha logrado ganar para que unos sectores colombianos, instituciones, con la excepción de fallos de la Corte Constitucional y del Procurador, otros estén de acuerdo con darles esa impunidad, esa elegibilidad política. Y van en la destrucción de nuestro ejército. Los argentinos, los uruguayos, el Chile de Pinochet, dijeron, bueno, nuestro regreso a la democracia necesita destruir las Fuerzas Armadas y volverlas a hacer. Y lo hicieron, con toda la crueldad. Y van a igualar las nuestras a las de aquí. Entonces, cuando las de aquí han sido no las fuerzas de la dictadura, sino las fuerzas institucionales de la democracia, les quieren dar el mismo tratamiento que les dieron a las de allá. Eso es inaceptable. Y hay otro tema, otra trampa.